¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Os traigo aquí vuestras preguntas que habéis seleccionado vosotros mismos, las que os han parecido más interesantes entre los suscriptores, y vamos a resolverlas, ni más ni menos. Es posible que divida el vídeo en dos si veo que se hace muy largo, pero vamos viendo. Así que, sin más dilación, os recomiendo suscribiros al canal y evidentemente dar a la campanita para que así os hagan antes las notificaciones. Empezamos con una pregunta de Alberto CC, que habla acerca de expectativas con esta medicación, con finasterida, utasterida y minoxidil a largo plazo. Vamos a ver. Imaginemos que este suscriptor, este Alberto CC, me imagino que es, vamos a ponerle que es un tipo que tiene 35 años y tiene una alopecia androgenética, un grado 3, y empieza con medicación. Lo que le diría a Alberto CC es, vamos a ver, te meto caña durante un año y medio, 2 años, con medicación significativa, y si hay que pinchar o si hay que hacer otro tipo de cosas, pues las hacemos, porque es el momento de mejoría. Y después lo que plantearíamos sería ir bajando la medicación. Todo esto en función de lo que yo vea en la exploración física, ¿de acuerdo? Y en la tricoscopia, fundamental la tricoscopia. Siempre que vayáis al dermatólogo, para evidentemente cualquier problema tricológico, os tienen que hacer una tricoscopia, porque si no es muy difícil clínicamente llegar al diagnóstico y hacer una valoración, la ITV completa del pelo, digamos, como lo digo a mis pacientes. Entonces, según las unidades foliculares, la densidad capilar, el grosor, etcétera, etcétera, con eso me puedo hacer una idea de cuál va a ser la progresión de Alberto CC. Y en el caso de que yo vea que ya no tiene más mejoría después de 18 o 20 meses con medicaciones o con tratamientos, llegamos al momento de mantenimiento. Es decir, para todo ese pelo que se ha recuperado, mantenerlo, hay que hacer algo. Y ese algo, amigo, esto es lo complicado. Y esto depende de cada paciente. Hay pacientes que a lo mejor se mantienen con una pastilla o dos a la semana. Hay pacientes que a lo mejor les mantengo con un pinchazo cada 6 meses, depende, ¿de acuerdo? Depende de cada caso, pero eso es un poquito la logística y a largo plazo lo que ocurre con nuestros pacientes de alopecia androgenética. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es de Gonzalo López, que nos pregunta acerca de reducción de dosis, que, evidentemente con estos fármacos, qué ocurre, se mantiene la respuesta, etc. Vamos a ver, lo he comentado antes y también incluso hice un vídeo al respecto. El objetivo, cómo enfoco yo la problemática es, insisto, primero fase de mejoría y después fase de mantenimiento. Durante la fase de mejoría yo soy muy cañero, reconozco que yo soy un médico agresivo tratando, porque decir, no me gusta perder el tiempo. Además entiendo que cuando alguien viene a mi consulta, evidentemente quiere solucionar el problema lo antes posible. Esto de ponerle una pastillita de finasteride una vez al día y él te pinche un poquito, no, eso no va conmigo. Hay que hacer las cosas bien, y si hacemos las cosas contundentes, evidentemente con raciocinio y sin dar problemas y efectos adversos, pero vamos a solucionar la problemática, evidentemente, que nadie está para perder el tiempo. Un poquito de minoxidil tópico, un poquito de alguna chorradilla que te pongo por ahí, suplementos vitamínicos, no, nos dejamos de chorradas. Tratamos bien el problema, mejoramos mucho la alopecia androgenética y después pasamos ya a la fase de estabilización, que como comentaba antes, pues puede ser, depende de cada caso, pues con alguna pastillita o con algún pinchecito, etcétera. Pero esto depende de cada caso. Pero eso es lo normal y razonable en este tipo de patologías crónicas como es la alopecia androgenética. Siguiente pregunta, que es de Leo A, dice, ¿cuánto tiempo dura el cabello miniaturizado? Vamos a ver, depende bastante. Un concepto. En teoría, la alopecia androgenética es una alopecia reversible, es decir, que hipotéticamente siempre se podría revertir. La realidad es que esto no es del todo cierto. Hay algunas zonas que son más fáciles de revertir que otras, sobre todo la parte de la coronilla y la parte interparietal, diría que es relativamente, no voy a decir que sea fácil, pero sí simple revertir con facilidad. Mientras que la zona probablemente de las entradas y la parte un poquito más frontal cuesta un poco más y a veces incluso es lo que acabo trasplantando. No siempre, ¿eh? Y de hecho probablemente empezaré a enseñar algún caso, evidentemente anónimo, para comentaros un poquito logística de casos especiales y que tengáis algún ejemplo. Pero esto ocurre, esta reversibilidad evidentemente ocurre fundamentalmente porque persisten esos cabellos miniaturizados. Pero no persisten siempre. Es decir, paciente para mí ideal, diría entre 20 y 50, 55 años. ¿Por qué? Los pelos vellosos, esos pelos miniaturizados persisten. Es decir, aún no se han hecho tan finos y tan cortos que no somos ni capaces de verlos. Pero a partir de ciertas edades ocurren dos cosas. Primero, la alopecia androgenética parece que se hace más independiente del estímulo hormonal, por tanto, finasterida, utasterida, yo diría que a partir de los 55, 60 empieza cada vez a tener menos eficacia para el pelo. Y además sí que sabemos, aunque esto es un poquito complicado de explicar y tampoco voy a tener mucho en esto, ya es muy especialista, en algunos pacientes se producen fenómenos de inflamación y fibrosis, es decir, de cicatriz.
en alopecias androgenéticas. Y evidentemente cuando ocurre esto, el pronóstico es mucho peor. Esto fundamentalmente lo detecto en consulta con tricoscopia. Y cuando veo estos datos, ¿de acuerdo? Pues muchas veces recomiendo a lo mejor plantear por encima un trasplante que un tratamiento médico, porque a lo mejor sé que un tratamiento médico no va a llegar a tanta mejoría. Y a la pregunta directa de Leo de cuánto tiempo dura, depende, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente yo creo que bastante tranquilidad hasta los 50 años. A partir de los 50 años es verdad que va a costar mucho más tener mejorías médicas, porque el pelo cada vez se ha hecho más finito y más corto. Si estás así con 20 años y se va haciendo cada vez más fino y corto, cada vez no es capaz de siquiera salir de la piel y llega un momento que está muy metido en la dermis, hipodermis y luego incluso se fibrosa. Ya es muy difícil, evidentemente, que salga de la cueva, crece y salga de la piel. Es muy complicado esto ya. Bueno, Marcos Gómez me hace aquí otra pregunta, os hace otra pregunta a todos sobre cambios analíticos con la medicación, finasterida, autosterida, etc. Vamos a ver. Primero, no está indicado hacer analíticas en un varón joven con finasterida o autosterida. No está indicado. La única indicación que tendría hacer una analítica es, y esto depende bastante de las recomendaciones urológicas del momento, pero en general, o por lo menos última noticia que tengo yo de la Sociedad Europea de Urología, que en principio está contrastada con la Sociedad Española de Urología, es en varones a partir de los 40-45 años, caucásicos, blancos me refiero, hay que sacar un PSA para cribaje de problemas de próstata, y en negros a partir de los 40 años seguro. En otras palabras, que si tú tienes 45 años y eres blanco y vas a iniciar finasterida o autosterida, es mejor sacarte un PSA, ¿de acuerdo?, antes de empezar con las pastillas. Y si eres negro, pues con 40 años. ¿Por qué? Porque simplemente con estas pastillas, con finasterida o autosterida, evidentemente, afortunadamente te va a reducir la próstata. Ya sabéis que a todos los hombres, con el paso del tiempo, nos crece la próstata y se nos hace el pelo más fino, porque está mediado por el mismo problema. Entonces, con estas pastillas lo que ocurrirá es que se va a hacer más pequeña la próstata. Y al hacerse más pequeña, produce menos cantidad de esta proteína que es el PSA. Ahora es un antígeno prostático específico. Y ese PSA es lo que utilizan los urólogos para cribar, es decir, para hacer screening, para detectar problemas de próstata. Fundamentalmente dos. El que casi todos, bueno, casi todos no, todos los hombres tendremos en algún momento, que es hiperplasia prostática benigna, es decir, cuando crece tanto la próstata que ya aprieta la uretra y por eso luego tenemos problemas al orinar, eso se trata con pastillas, o a veces los urólogos se meten y lo operan. Y también cuando está muy alto el PSA, para detectar que ese crecimiento no sea maligno, que haya un cáncer de próstata. Como con estas pastillas se reduce la próstata, también se reduce el PSA. Y cuando esos datos se interpreta una analítica, hay que saberlo, el urólogo tiene que saber que estáis con esa medicación para interpretar correctamente los datos. Por ejemplo, imaginaos que este Marcos Gómez, me imagino que es un tipo que tiene 60 años y empieza con medicación. Y yo le digo, Marcos, fenomenal para ti, yo creo que te va a ir muy bien tu esterilidad, pero antes quiero que me mandes una analítica, lo mandas por correo, y quiero ver tu PSA antes de empezar con el tratamiento. Marcos, que es muy servicial, se hace analítica y me la manda por correo y yo veo que tiene un PSA de 1. Pues bueno, fenomenal. Generalmente esto es debatible, pero menos de 4 no hay ningún problema. Pues entonces digo, Marcos, adelante, puedes empezar con la pastilla. Y cuando en el futuro te vea el urólogo, que ya estás por edad de que te vea el urólogo, y te haga sus cositas, pues le dices que estás con autosterida para el pelo para que él sepa interpretar la analítica. Porque si a Marcos con autosterida le baja de 1 a 0,5, ese 0,5 es falso, porque está bajado por la pastilla. Y el urólogo tiene que interpretarlo, ¿de acuerdo? No voy a meterme en esto, que es más tema médico, pero porque el nivel real podría ser un poquito más alto, simplemente que está bajado artificialmente. Marcos también pregunta acerca de hormonas, ¿vale? Testosterona, hidrotestosterona, etc. A nivel operativo no hay ningún cambio, ¿de acuerdo? Es decir, no vamos a ver cambios en la testosterona en sangre ni de hidrotestosterona en principio. Insisto que no está indicado pedir estas hormonas. De hecho, tengo algunos pacientes a los que le han pedido estas hormonas y al final han acabado muy estresados porque no tienen ningún tipo de significación clínica y solo lo único que ver estos valores solo provoca caos y destrucción y inquietud absurda. La finasterida, desde luego, no creo que sea capaz de subir testosterona en sangre. La dutasterida en ocasiones sí que podría subir un poquito la testosterona total, ¿de acuerdo? Con respecto a la dihidrotestosterona, en principio las dos, tanto finasterida como dutasterida, la disminuyen la dihidrotestosterona
a nivel folicular, a nivel de tejido tisular. Y en sangre depende en qué estudios y depende cuándo le cojas la analítica al paciente. Finasterida probablemente no la baja mucho. Con tasteride sí que se puede encontrar reducciones de testosterona en plasma. Pero, en resumen, en cualquier varón no hay que hacer analítica para pedir esas hormonas porque no vale de nada, no vale absolutamente de nada, solo provoca inquietud y caos y preguntas sin respuesta. Y en varones a partir de 40 o 45 años sí que está indicado hacer una analítica antes de estos fármacos para valorar el PSA. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de las respuestas a los suscriptores. En el siguiente vídeo tenemos pendiente hablar, entre otros temas que tengo que apuntado, de masa muscular, pregunta que me hacéis mucho y no respuesta fácil, y también problemas también a nivel neuropsiquiátrico, etcétera, que después comentaremos. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Escualopecia. Hasta ahora.